Hermano Víctor Soto, bienvenido a HRBC Noticias. Gracias, hermano Modesto y hermana Jackie. Qué bueno que están preocupados por tocar estos temas que afectan a nuestra sociedad, Modesto. Sí. Es cierto, 5 suicidios en menos de una semana. En menos de 24 horas. En menos de 24 horas, sí. Y más de 100 en lo que resta del año. De 2019, desde enero hasta ahora. Desde enero hasta ahora. Esto está preocupando al país. Exacto, porque resulta que no solamente se están quitando la vida a gente que no conoce a Dios, sino que también pastores, cristianos, o sea, es una fascinación, le digo yo, sobre la muerte que está afectando a todas las esferas de la sociedad. Es precisamente, pastor, que usted ha denominado el tema del día de hoy, el suicidio, fascinación por la muerte. Exacto, porque es como una ola. Es que fíjese que durante la historia de la humanidad han habido momentos en que el suicidio se ha acentuado un poco más. ¿Me permite contarle una historia? Sí. Por ejemplo, en el año 1932 se escribió una canción llamada Gloomy Sunday, que significa como Domingo Sombrío, y esta canción fue escrita por el pianista y compositor húngaro Rezső Szeres, y fue apodada la canción húngara del suicidio, debido que a esa canción, según la leyenda, salió a la luz pública exactamente en el año 1935, hubo una ola de suicidios delante de los jóvenes. Es bien interesante, Modesto, los días que la gente decide para quitarse la vida son los domingos. Fíjese, según los estudios, el domingo es el día preferido para las personas que tienen ideación suicida, de quitarse la vida. Bueno, esto fue allá en 1935, pero en Japón, por ejemplo, hay un bosque llamado Okihara que está destinado, o el tema es el suicidio. Ahí todas las personas que quieren ir a quitarse la vida van. Hay un puente famoso, no recuerdo el nombre en estos momentos, pero que también la gente va y se quita la vida. Y actualmente, a través de las redes sociales, a través de esos programas de televisión, por ejemplo, hay una serie de televisión llamada 13 Razones, donde se menciona, o la historia, mejor narra la historia de una chica que decide quitarse la vida debido a que ha sido acosada en la escuela, en el colegio de ella, y ella da las 13 razones por las cuales ella se quita la vida y los involucrados. A raíz de esa problemática que se estaba dando en esa serie, mucha gente, padres de familia, exactamente en Estados Unidos, escribieron a la compañía Netflix, que es la que la transmite, diciéndole que quitara esa serie, porque habían aumentado los suicidios entre los adolescentes. Entonces, como que hay una fascinación, ¿no? Y estas compañías grandes se dan cuenta de esto, ¿verdad? Y tocan la temática. Ellos dicen, no, es que si nadie habla, si la iglesia no está hablando de eso, si la gente especializada no habla de esto, nosotros lo vamos a abordar a través de películas o series. Lo que pasa es que dan un mensaje totalmente erróneo, ¿no? Estas estadísticas preocupan porque si estamos hablando más de 100 en menos de 10 meses, estamos hablando que se producen alrededor de 10 suicidios al mes, y estamos hablando, descomponiendo esta cifra, estamos hablando que se producen alrededor de 3 a la semana. Exactamente. 3 a la semana. Es una cifra que nunca se había dado en el país. Fíjese que según la universidad y el Instituto Universitario de Democracia en Paz y Seguridad, dicen que el departamento con más índice de suicidios en Honduras es La Paz, con 11.4 de los suicidios a nivel nacional. Luego sigue Tegucigalpa con el 7.3, o Francisco Morazán, Comayagua, Lempira, y así sucesivamente. Copán tiene el 8.8. O sea que es un caso ya estudiado a través de la universidad, que hay departamentos donde hay mayor incidencia en el suicidio. En La Paz, es el más afectado de nuestro país. En La Paz. ¿Y se ha concluido cuál será la razón en la zona de La Paz? Fíjese que no tengo muy directamente acceso a ese documento, porque lamentablemente en Honduras como que no damos toda la información necesaria, ¿no? Pero alguno de los mayores incidencias o causas de que las personas deciden quitarse la vida es por falta de propósitos en la vida. Entonces, hay muchos lugares donde estos jóvenes viven en lugares como muy rurales, ¿verdad? Donde
papá, mamá prefieren no ponerlos a estudiar, sino que a trabajar, ellos al entrar en la competencia global, ¿verdad? Que hoy en día todos tenemos que competir, se dan cuenta que tienen muy pocos recursos y es ahí donde ellos empiezan a tener esas ideaciones. Factor económico. Factor económico. Factor económico en La Paz. En La Paz. En La Paz. Pero esto también podría estar incidiendo en los otros departamentos, que es alto también. Sí, Intibucá 10.3. Casi similar a La Paz. Casi similar a La Paz, sí. Es preocupante, la verdad, cómo nuestros jóvenes están decidiendo quitarse la vida por situaciones que uno cuando las escucha, uno dice, por una tontera, ¿verdad? Pero no sabemos lo que ellos están pasando en ese momento. Y es peor aún cuando encontramos pastores a nivel internacional, por ejemplo en Estados Unidos, que también optan por esto. Exacto. ¿Cómo poder entender que alguien está optando a esto y que uno lo ve como más bien un ejemplo, que hay que imitarlo, que se mira alegre, que se mira bien, que comparte, pero al final terminan optando por quitarse la vida? Bueno, hay que entender algo, Modesto. Los pastores, los líderes, somos personas de carne y hueso. Y como decía un amigo, de pescuezo también, ¿verdad? O sea, somos personas con sentimientos. No estamos exentos a que nosotros tengamos depresión, porque uno de los factores principales de las tasas de suicidios es estar deprimido. Y muchos de los pastores están en esa condición, ¿verdad? Las cosas no les están funcionando bien en las iglesias. Lamentablemente tenemos muchos pastores que están siendo poco apreciados por sus feligreses, ¿verdad? La presión que hay encima de un pastor, ¿verdad? Yo lo digo por experiencia propia, ¿no? El hecho de tener hijos y que la gente esté pendiente de lo que hacen mis hijos y que ponga presión sobre eso, ¿verdad? Que mis hijos tienen que ser perfectos, que yo tengo que tener el matrimonio perfecto, la familia perfecta, vivir en un estado de perfección. Y el darme cuenta que yo no soy así, que tengo defectos, que no soy perfecto, entonces eso me puede llevar a una depresión profunda. Fíjese que la Organización Mundial de la Salud estima que hay 350 millones de personas a nivel mundial que sufren depresión. 350 millones. 350 millones. Es una mínima parte comparando la cantidad de población que hay en el planeta. Exacto, pero es considerable. ¿Okay? Sí. Es considerable. El 23% de la comunidad universitaria en Honduras, según el Foro de Prevención de Suicidio en el 2014, demostró que el 23% de la población universitaria sufre de depresión. ¿Es la primera causa? Es una de las primeras causas. Bueno, en el Departamento de La Paz es por factor económico. Y lógicamente el factor económico lleva a la depresión. Usted se siente triste, sí, ¿verdad? Hay que ver que la depresión comienza por medio de una tristeza. Hay que diferenciar, no es lo mismo estar triste que estar deprimido, pero si la tristeza me dura meses, eso ya se convierte en depresión. Pastor, pero algo importante y es que, bueno, recientemente en nuestro país se creó algo era como una moda. No sé si usted se recuerda que semana a semana, día a día, las personas estaban pues tomando la fatal decisión de suicidarse. Y es que hay un dato importante, dice que el ahorcamiento y el envenenamiento resultaron ser los métodos más empleados por los suicidas hondureños. Es lo que vemos en nuestro país, y que la tasa de suicidio para Honduras es de 2.9 por cada 100,000 habitantes, abajo del promedio de suicidios para América Latina. Pero mi consulta es, pastor, y mi intervención es que antes, por lo menos cuando yo estaba pequeña, el que una persona se suicidara era ya problemas psicológicos, problemas ya, ¿verdad?, de una persona que estaba en tratamiento. Pero ahora lo podemos ver que es algo tan común que de hecho se está viendo ya en la iglesia evangélica. Exacto, es que creo que los tiempos de antes la presión era mínima. Y yo creo que vivimos en un mundo muy cambiante donde me exige mucho. Y al no aprovechar yo bien mis tiempos, ¿verdad?, para poder estudiar, para poderme preparar, entro y voy a competir con bajos recursos. Eso lleva a la depresión. Por ejemplo, el último caso que yo me di cuenta, un muchacho de la colonia Los Llanos, un muchacho que parece que él tenía problemas de depresión,
Él lo estuvo manifestando horas antes en su Facebook, pero nadie le hizo caso. Porque da la casualidad, ¿verdad?, de que cuando la gente está deprimida, ellos avisan, ellos dan sus señales. Hay un mito que dice que los que se van a quitar la vida se la quitan y ya, que no andan mencionando, pero no, eso es un mito. Ellos siempre están buscando como alternativas. Me llamó la atención. Que no lo dicen directamente, pero lo dicen. Pero lo están diciendo, ¿verdad? Ellos empiezan a poner frases en contra de la vida. Este muchacho escribió en contra del cristianismo, ¿verdad? Escribió frases muy tristes. Pero me llama la atención el comentario de un amigo. Le dice, si yo hubiera sabido que es los 10 minutos que estuvimos ayer juntos, hubieran sido tus últimos 10 minutos, hubiéramos hablado de más cosas. Entonces, ¿por qué hoy en día la gente está decidiendo quitarse la vida? Yo creo que vivimos, repito, en un mundo muy competente, donde si yo no tengo las competencias para poder competir, valga la redundancia, me siento en desvalía. Y es ahí donde yo puedo entrar en una tristeza. Y la tristeza profunda, repito, se convierte en depresión. Y si yo no tengo los mecanismos o las conexiones para poder hablar de eso, entonces no me queda más que otra que tener una ideación suicida, porque eso comienza, yo empiezo a tener la idea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con qué lo hago? Si me tomo una pastilla para curar frijoles, o me ahorco, o un disparo, o me tiro de un puente, la idea comienza. Y yo voy a manifestar que estoy pensando esto, voy a empezar a tener una fascinación por la muerte, voy a empezar a hacerme intentos de suicidio, ¿verdad? A cortarme con Gillette, a cortarme lugares que puedan provocarme daño. Y por último, llega ya cuando ellos toman la decisión de quitarse la vida. O sea, es premeditado. Es pensado. Sí, es pensado. ¿Se ha llegado a un cálculo de cuánto tiempo tarda el inicio del pensamiento a la conclusión? Puede variar de persona a persona esto, dependiendo qué grado de depresión tenga, porque si la depresión es leve, ¿verdad? Esta persona puede salir de ella, ¿verdad? Y hay muchas personas que tienen ideación de quitarse la vida, pero no llegan a la culminación, porque en algún momento fueron intervenidas o buscó ayuda y la idea pasa. Pero normalmente una persona con depresión mayor, que es una depresión que dura más o menos como 6 meses y ya se le puede tomar como depresión mayor, estas personas normalmente llegan a la culminación del suicidio. Bueno, hay explicaciones a nivel científico, ¿qué es lo que pasa? Hay a nivel de psiquiatría también, qué es lo que pasa con una persona, pero a nivel espiritual. Bueno, a nivel espiritual es complicado, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. ¿Por qué los pastores están decidiendo quitarse la vida si tenemos recursos? Yo pienso que cuando un pastor decide quitarse la vida es que se ha alejado del Señor, de su intimidad con Dios. Y eso me lleva a mí entonces a tener que vivir siempre con la depresión, pero sin los recursos sobrenaturales que tenemos como cristianos, ¿verdad? La oración es un elemento fabuloso. El Señor nos dice, echad vuestras ansiedades en mí, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? O sea, la Biblia está llena de versículos bíblicos que me ayudan a mí a entender que la vida es cruel, que la vida no es fácil, pero que con la ayuda del Señor yo puedo salir adelante, ¿verdad? Pero cuando a mí se me agotan las conexiones, repito, es que aquí hablamos de conexiones, es mis relaciones. Si cuando a mí se me agota y me siento solo, entonces yo empiezo en el proceso de la ideación suicida, de los intentos de suicidio y luego llevar a cabo la culminación, ¿verdad? Que ya es quitarme Aquí se aplica aquel versículo que el diablo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que está pasando también, que el diablo se está llevando las vidas y estas personas no se oponen para nada. Exactamente, porque han bajado sus brazos, ¿verdad? Han dejado de practicar las disciplinas espirituales. Normalmente una persona que va a cometer suicidio, esta persona se empieza a aislar, ¿verdad? Usted la nota que ya no llega a la iglesia, ¿verdad? Que cuando llega se siente en la última banca, siempre anda un semblante de tristeza. Con esa persona hay que ponerle atención y acercarse, empezar a hacer conexiones, ponerle gente que esté cerca. Como pastor a mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Observar jóvenes que tal vez eran alegres y de repente su nivel de felicidad baja. Entonces yo empiezo a hablar con los jóvenes de mi iglesia y decirle, por favor, visítenlo, llámenlo, yo lo llamo, ¿verdad? La idea no es no dejarlo solo.
Y siempre, como cuando son cristianos, ¿verdad? Recordarles que la oración es un buen recurso para salir de la depresión. Pastor, pero ¿qué pasa cuando hay algunas personas que no demuestran? Por ejemplo, hemos tenido testimonios, hemos visto noticias de pastores que estuvieron en sus reuniones. Creo que leí una nota de Brasil, de un pastor de Brasil, que él dio el sermón totalmente, pues no había nada por qué alarmarse, según decían las personas que asistían a esta iglesia. Dio su servicio, se fue para su casa y se suicidó. Es que lo que le repito, no es de la noche a la mañana que usted decide. Tuvo que haber dado señales de alerta antes, ¿verdad? Normalmente, repito, la depresión entre 3 y 6 meses ya es un problema que habría que estarlo observando. Yo le aseguro que en algún momento esta persona habló de eso. Esa persona tuvo que haberse comunicado con alguien. El último pastor que yo me di cuenta que se quitó la vida, la esposa decía, él estuvo peleando con eso durante semanas. Sí, cierto. O sea que hay señales, ¿verdad? Entonces, cuando uno entiende que está cerca, porque es que la gente le dice a las personas que tienen actitudes de suicidio, alegrate, cambiate, bañate, salí de tu casa. Sí. Pero es que es una situación muy, muy complicada, ¿verdad? No solamente es automotivarme, es trabajar con ellos muy, muy de cerca. Bueno, y a nivel de la ciencia, a nivel de los médicos, psicólogos, psiquiatras, muchas veces estos recomiendan algún medicamento para que la persona pueda ingerir y controlarle de esa manera la depresión. Exacto. Un pastor no puede recetar, No. pero sí puede dar esas herramientas más efectivas que un propio medicamento. Es por eso que este tema es bien complejo, ¿verdad? Porque muchos pues lo atribuimos a la depresión, ¿verdad? Que es ese descenso de esta hormona de la serotonina, de buscar ayuda en psicólogos, buscar, como lo dice Modesto, buscar ese medicamento para poder nivelar, valga la redundancia, los niveles, pero también viene lo espiritual. ¿Qué de lo espiritual de la persona? Y lo que usted mencionaba, pastor, que no es solo decirle a la persona salga, porque muchas veces no todos tenemos las mismas fuerzas para afrontar los diferentes problemas. Por ejemplo, hay personas que han tenido decepciones amorosas fatales y salen adelante, y hoy por hoy están ya en su vida normal, ya restaurados y que salieron de esta situación, pero otros solo a la primera y optan por quitarse la vida. Yo creo que más de alguno, usted pastor, Modesto también, han conocido a una persona cercana que se haya quitado la vida. Yo tengo 2 experiencias. Un joven de mi iglesia se quitó la vida porque una hermana de la iglesia lo dejó, ¿verdad? Entonces se quitó la vida por este problema sentimental, y una vecina de mi colonia, una niña de mi colonia, porque sus padres la presionaban porque sacara buenas notas, y ella se quedó en una materia y tomó esta opción. Entonces son diferentes los problemas, por eso le digo, es bien complejo, porque no todos los que tienen depresión en algún momento es que están enfermos. Exactamente. Y la otra cosa creo que incide en esto es los estilos de crianza que nosotros como padres estamos fomentando hoy en día. Hoy en día queremos hacerle a nuestros hijos la vida muy fácil. Queremos que ellos tengan todo lo que nosotros no tuvimos, ¿verdad? Sí. Y nos matamos. Nosotros trabajamos para darles a ellos lo que ellos desean en la vida, pero no les enseñamos que no todo lo que yo deseo en la vida lo puedo alcanzar. Eso no lo estamos enseñando. Yo recuerdo cuántas veces yo le pedí a mi papá, por ejemplo, el par de tenis que mis compañeros o mis amigos de la cuadra andaban. Y mi papá me decía, mira, lo que yo puedo darte es esto, y conformate, ¿verdad? Pero hoy en día el padre no, el padre se le ha metido la idea que a los hijos hay que serlos felices a cualquier costo. Lo que pidan dárselo. Lo que pidan dárselo. No importa el costo. Entonces, ¿qué está pasando? No le estamos trabajando en algo que se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad que yo tengo para sobreponerme a los problemas de la vida. Entonces, usted menciona algo, ¿verdad? Un chico decide quitarse la vida porque una pareja sentimental lo deja. En mis tiempos yo decía, bueno, habrán otras mujeres ahí, ¿verdad?, que quisieran tener una relación conmigo. Una chica decide quitarse la vida porque mamá no le compró o no le dio permiso de tener novio. Ok, pero en mis tiempos yo decía, bueno, pero va a haber tiempo para eso todavía.
Entonces, el asunto es que nuestros jóvenes están muy débiles en cuanto a tomar decisiones, en primer lugar, y en cuanto a afrontarse a la vida. Entonces, cuando ellos van a la vida, y lo que usted decía, viene Satanás que está llamado a matar y destruir, ¿verdad? Y los ataca, ellos, sus defensas están muy bajas. Sí. Y entonces toman la decisión más, que uno puede decir la decisión más fácil, pero en realidad el pensamiento de una persona que ha decidido quitarse la vida es una batalla continua en su mente. Y esto de cuando tienen pensado eso, muchos oyen voces raras. Exacto. Muchos pueden escuchar voces, muchos pueden escuchar insinuaciones, ¿verdad? Como consejero, yo soy orientador familiar y mi esposa es psicóloga. Nosotros evaluamos a la persona. Si la persona me dice que escucha voces, entonces yo mejor lo remito a un especialista, a un psiquiatra, para que pueda ser medicado, porque él puede tener otros tipos de trastornos, ¿verdad? Y que deberían de ser tratados por una persona que sea especialista en eso. En este caso los psiquiatras son los únicos que podrían medicar y evaluar de mejor forma a una persona que tenga actitudes psicóticas o que esté escuchando voces en su interior, ¿verdad? Bueno, ¿y qué sabe, por ejemplo, el pastorado acerca de demonios, que son los que están arrebatando las vidas? Bueno, yo creo que como pastores deberíamos de prepararnos en eso, ¿verdad? Yo conocí un caso de una persona que estuvo escuchando voces, fue medicada por un psiquiatra, pero en realidad era un problema espiritual. Al final la persona tuvo que ser liberada, ¿verdad? Y ahí sus problemas acabaron. Yo creo que como pastores nosotros debemos de estar preparados. Yo digo, los pastores no deberíamos de estar peleados con la ciencia, pero tampoco debemos de irnos a la ciencia. No todo es psicológico, sino que hay muchos factores. Nuestra guerra, nuestra día a día es una batalla espiritual invisible. No la vemos, pero hay demonios tratando de acabar y robarse las almas. Y lo que está pasando en el planeta, porque la cantidad de suicidios son muchos. Son muchos. Son muchos. Solo en Honduras más de 100. Hasta ahora, el mes de septiembre, llevan más de 100 y no ha terminado el año. Fíjese que un dato dice que es escalofriante el incremento de suicidios que está alarmando a toda la sociedad hondureña, y es que desde diciembre del 2018 a enero del 2019 aumentó la cantidad de personas que decidieron quitarse la vida, según estos informes por parte de la Policía Nacional, y es que la mayoría de testimonios de los familiares y amigos de las víctimas revelan que la depresión y problemas personales son los motivos que llevan o están llevando a las personas a esta fatal decisión. Exactamente. Tengo un dato de la universidad, tal vez soy más actualizado, pero del 2012 al 2017 se suscitaron 1.897 suicidios. La tasa más alta se registró en el año 2017 y prácticamente es 5 suicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, el promedio mensual del 2017 fue de 33 suicidios. Es muy alta. ¿33? 33 suicidios por mensual. Cada 100. El promedio mensual. Por cada mes. Sí. En este momento mes. Llevamos como 10, ¿no? 10 ahorita, en lo que va del mes de septiembre. De septiembre. Bueno, ¿quiénes son las personas que se suicidan? ¿Se comprende algunas edades donde más incide el suicidio en nuestro país? Fíjese que no. Lo que ha puesto la universidad, hasta los momentos que yo he encontrado, no hay una incidencia de edades, ni tampoco por sexo. Creo que eso es algo que deberíamos de trabajar, sí, porque eso nos va a arrojar con quién deberíamos de trabajar más. ¿Cómo tratar? Cómo tratarlo, correcto. Pero sí menciona que el 19% de los casos ocurrieron el día domingo, que es lo que hablábamos antes de irnos a la pausa, ¿no? Y que el 48.7% de los suicidios, o sea, 193 casos, de acuerdo a los 1.897 que en el año, ¿verdad?, que había, se produjeron por medio del ahorcamiento o asfixia, ¿verdad? Y que el 55.3% de los suicidios se desconoce el posible móvil, o sea, no se sabe exactamente qué lo lleva a tomar esa decisión, ¿verdad? Pero sí. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Mande? ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo se quitó la vida? ¿Cómo lo hizo? Correcto, correcto. Es interesante que casi el 50% lo hace por ahorcamiento, ¿verdad? O por ahorcamiento y asfixia, ¿verdad?
Lo que sí es importante hacer notar que esa conexión entre depresión y suicidio va bien de la mano. Eso es casi como la señal de alarma que a mí me debería de mandar mi corazón cuando yo quiero ayudar a alguien, ¿verdad? Las preguntas que yo le puedo hacer a alguien es: ¿qué tan grande es tu dolor? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Verdad? Eso es algo que yo siempre hago con la gente. Lo que estás pasando, ¿qué tan grande es? Pero, ¿cómo hacer que cuente? Porque solo una pregunta de cómo te sientes o cómo te va, todo el mundo dice, no, bien. Pero bueno, de ahí nada más. Yo tengo maneras de poder sacar información cuando la gente me dice bien, porque eso es algo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Usted me pregunta, ¿cómo está, hermano Víctor? Yo le digo, bien, hermano Modesto. Pero cuando yo les pregunto, definime bien qué significa, entonces ahí la persona empieza a contar. O usted puede encontrarla en el internet, está la rueda de la comunicación o la rueda de los sentimientos, donde yo le puedo hacer preguntas más amplias a mi aconsejado, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿me puedes definir exactamente qué es lo que sientes en este momento? Entonces, tristeza, pero tristeza, ¿por qué? O sea, cuando yo estoy con alguien para abordarlo, trato de utilizar preguntas amplias o preguntas abiertas, no preguntas cerradas. La pregunta cerrada es, ¿te sientes bien? Sí. Sí. Pero definime qué es sentirte bien. Definime cuáles son tus sentimientos, ¿verdad? O a través, con mi esposa como es psicóloga, entonces podemos ponerle un test de un dibujo, ¿verdad? Y preguntarle, ¿puedes dibujarme en este momento qué es lo que está pasando en tu entorno? Entonces, son instrumentos de ayuda, ¿verdad? Pero esa pregunta, ¿es tu dolor grande? ¿Tu dolor es más grande que tu conexión? ¿Estás en un dolor y sin esperanza? Esas preguntas a mí me ayudan para poder catalizar y poder canalizar la información que yo necesito de la persona. Pastor, y usted, pastor, bueno, su esposa es psicóloga y usted pastor, ¿verdad? Y orientador familiar. Y orientador familiar. Cuando ustedes abordan a una persona así, me imagino que ya al final ustedes ambos hacen, como profesionales, hacen sus conjeturas, ¿verdad? Correcto. Y determinan realmente cuál es el problema. ¿Han tenido ustedes alguna vez una persona que ustedes la hayan tratado y haya tomado esta fatal decisión? Fíjese que no. Hemos tenido, por ejemplo, tenemos un teléfono donde la gente nos llama. Y en una ocasión una chica llamó y me dice, Pastor Víctor, su número me lo mandaron a mí hace un par de meses. Lo he tenido ahí. Y resulta que en este momento yo tengo 2 pastillas para curar frijoles delante de mí. Yo necesito contarle lo que está pasando y después yo me quito la vida, ¿verdad? Oh, eso fue como película, ¿sí? ¿Verdad? Empezamos a sudar, empezamos a hablar con la chica, ¿verdad? Estuvimos hablando más de 3 horas. Pero mucha de esta gente lo que necesita, vuelvo a repetir, lo que necesitan es conexiones, es hablar de lo que les está sucediendo. Entonces, cuando yo amplío las conexiones, mis preguntas son ¿con quién te encuentras ahorita en tu casa? Entonces ella me dijo, con mi familia. ¿Y tú dónde estás? En mi habitación. ¿Y tu familia? Está en la parte de abajo en la casa. ¿Crees tú que yo pueda hablar con tu mamá? Entonces me dijo, sí. Entonces logré ampliar las conexiones, ¿verdad? Hablar con la señora, mire, no se vaya a asustar, pero tengo este problema con su hija, ¿verdad? Una de las cosas que siempre me dicen es, ¿usted sería capaz de guardarme el secreto que le voy a contar, que yo me quiero quitar la vida? Yo les digo, no. En ese sentido, la ética no funciona, porque como profesional que soy, sea que tú te encuentres en peligro o pongas en peligro la vida de alguien, yo estoy obligado a contarlo a las autoridades más próximas, en este caso tu familia. Después, si en el dado caso, si vas a afectar a terceros, tendría que ser con la policía, ¿no? Pero en este caso de esta muchacha, logramos hablar con la mamá, le empezamos a preguntar datos interesantes, por ejemplo, que en el parto, en el orden de parto, esta niña, ¿qué es? ¿La mayor, la menor o la de en medio? Y normalmente las personas que tienen, o los hijos que tienen problemas son los hijos de en medio, los famosos hijos sándwich, que lo llaman la psicología, ¿verdad? Porque al mayor se le da mucha responsabilidad, al menor se le mima mucho y el de en medio es casi olvidado.
Entonces, esta gente se siente sola. Entonces, empezamos a entablar conexiones con la señora. No la deje sola, duerma con ella, ¿verdad? Al día siguiente volvimos a darle seguimiento, le invitamos a participar de un grupo de jóvenes. La chica llegó al grupo de jóvenes, un ministerio cristiano que nosotros manejamos en nuestra iglesia, y de esa manera logró salir de la situación, o sea, hablando. Esta gente lo que necesita es personas con quien hablar. Entonces, es interesante que cuando uno conoce a alguien que es depresivo, uno debería de prestar oídos a lo que ellos están contando, ¿no? Muchas veces en mis consejerías, muchas veces gente llega y me dice, pastor, gracias por la ayuda, no sabe cuánto me ayudó el que usted estuviera conmigo. Yo digo, pero yo no hablé nada, simplemente lo escuché. Entonces, este tipo de personas necesitan una ayuda activa, ¿verdad? Yo estoy anotando datos, hago preguntas, ¿verdad? Estoy sacando información, pero al mismo tiempo estoy prestándole atención, porque la mayoría de estas personas lo que necesitan es que uno las escuche. Sí. Bueno, una consulta como de un médico. Muchas veces los pacientes se curan sin medicamento. Exacto. Solo porque le contaron al médico, el médico dejó hablar. Y uno dice, ya me siento bien. Sí, cierto. Es bueno, cierto. Y sobre qué puede hacer, por ejemplo, la iglesia hoy en día. Porque muchas veces se están haciendo los cultos de jóvenes sin saber la problemática que están pasando los jóvenes. ¿Qué pueden hacer? Yo creo que, en primer lugar, capacitarse, Modesto. Yo creo que nuestros líderes de jóvenes deberían de dejar de entretener a los jóvenes y deberían de entrenarlos, que es diferente, para las diferentes situaciones de la vida. Usted me está hablando de, están entreteniendo y por eso los problemas se están agudizando. Exacto, porque lo que yo hago es un culto donde yo voy a satisfacer las necesidades no reales, sino que las necesidades sentidas de mis jóvenes. Me vengo ahorita a la mente cuando Jesús se acercó a aquella mujer en el pozo de Sicar, a la mujer samaritana. Sí. Esta mujer tenía una necesidad que era agua, pero esa era una necesidad sentida. La necesidad real de esa mujer era ser escuchada. Ella andaba buscando amor en formas que no le estaban llenando amor. Jesús le dice, bueno, has tenido muchos maridos y el que tienes no es el tuyo. Cuando Jesús toca ese tema, o sea, él raspó la superficie del problema que ella tenía. Y esta mujer se empieza a soltar y descubre en realidad al Salvador y ella obtiene sanidad interior. Entonces, muchas veces nosotros en nuestros cultos lo que hacemos solamente es tocar la necesidad sentida de las personas, o sea, necesidad de sentirse que pertenecen a una iglesia. Mis prédicas son superficiales, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la vida en el cielo? Pero yo no las estoy preparando para vivir aquí en la tierra. Por ejemplo, decirle a la gente, hablarles una prédica acerca de la depresión, ¿verdad? Preparar a mis jóvenes cómo identificar cuando hay un joven con ideación suicida. Eso es importante, ¿verdad? Porque un joven con ideación, ellos siempre van a querer hablar acerca de morirse o quitarse la vida. Cuando yo veo jovencitas en mi iglesia que andan siempre con suéteres, aún haciendo aquella gran calor, yo siempre me acerco a ellas y platico con ellas, ¿verdad? Y cuando ya entro en confianza, yo les pregunto, ¿puedes arremangarte el suéter? Y yo observo sus manos, ¿verdad? Si yo veo cicatrices, entonces yo digo, hay que ponerle atención a esta persona. Entonces, de repente, creo que los líderes debemos de ser un poco más incisivos, ¿verdad? Si hay algún joven que llega a mi iglesia y que siempre se sienta solo, que cuando yo hablo con él me habla de cosas sin esperanzas y que la vida no tiene razón para él, ese es un joven que yo debo de ponerle atención. Hay que hacer un plan o buscar la manera de cómo estos jóvenes se sientan aceptados, pero que también podamos llegar hasta el corazón de ellos. Podría ser una causa que hay muchos jóvenes, por ejemplo, que cambian de iglesia, ¿no? Están cambiando de iglesia y no es porque el pastor no sirve, sino porque andan buscando contar el problema. Contar el problema. Y si usted no le pone atención, se va a contarlo a otro. Se va a contarlo a otro y tal vez en el otro lugar no lo encuentra. Porque normalmente nosotros pensamos que los jóvenes no se preocupan, que los jóvenes no tienen problemas, y sí los tienen. Incluso niños tienen problemas. Yo recuerdo en una ocasión que le dije a mi esposa, no sé cómo vamos a llegar al fin de mes, no creo poder llegar con el dinero que tenemos. Y al día siguiente mi hija, que apenas tenía como 5 años, se levantó muy triste. Yo le pregunté, ¿qué te pasa?
y ella me dijo, estoy triste porque hoy no voy a tener leche que tomar. Y esa era una preocupación para ella. O sea, yo pude pensar que qué tontera, ¿verdad? Lo que se preocupa por una leche, si yo estoy pensando en cómo pagar la luz, Sí. todo esto, pero para ella era una preocupación. Sí. Entonces, enseñarle a ella que sí era real que ella se preocupara, pero que no hacía nada con preocuparse, sino con ocuparse de cómo solucionar eso. Eso es lo que ayudamos a nuestros hijos a ser mejores. Recuerdo que yo le dije, ¿y si oramos para que Dios provea dinero y compremos tu leche? Aunque yo tenía el dinero para comprar la leche, pero yo lo que estaba haciendo era incrementando su fe. Sí. Entonces, los jóvenes deben de ser tratados de esa manera, ¿verdad? Observarlos, jóvenes que se están muy solos, que llegan al culto, no le hablan a nadie, que termine el culto y se van. A esos jóvenes deberíamos de atajarlos en las puertas y decirles, ¿podemos hablar un momento? ¿Verdad? Hacerlo de manera informal. Cuando yo le digo a un joven, ve a mi oficina, ellos siempre piensan, ¿qué hice de malo? Pero cuando ellos están en la cafetería y yo me acerco y le digo, ¿querés un refresco? Y tomamos. El mostrar empatía creo que es la palabra que deberíamos de utilizar en esta Y esta es el manera. caso del pastor también, que no se debe retirar de los jóvenes, Exacto. sino más bien acercarse. El pastor debe de estar cerca. Una de las políticas que yo siempre digo, el pastor de jóvenes debe de ser una persona adulta, no otro joven. Ujú. Totalmente de Porque acuerdo. un joven no puede darle a otro joven porque están pasando por la misma, son pares. Sí. Entonces, una persona adulta puede ayudar más a este tipo de relación entre oveja y pastor. Y el Pastor. caso, por ejemplo, de los pastores, que los jóvenes están jugando fútbol. Es cierto que hay pastores ya que no pueden jugar fútbol, pero sí pueden apoyar a un equipo. Exacto, se pueden convertir en los cheerleaders de ellos, ¿verdad? Los porristas número uno, Así. correcto. Ujú. Pastor, en cuanto a, usted hablaba del trabajo del pastor hacia los miembros, ¿verdad? ¿Y qué tal de nosotros como miembros con nuestro pastor? Sí, mire, yo creo que en primer lugar debemos de reconocer que los pastores nos enfermamos, los pastores nos sentimos tristes, tenemos una presión grande sobre Les falta nuestra el vida. dinero, así como No dice falta el usted. dinero, correcto, no siempre llegamos a final de mes, ¿verdad? Pero podría ser otra causa, que los pastores no tienen confidentes. Fíjese que en mi iglesia, exactamente, comenzamos hace un par de meses a estudiar un manual muy interesante, no es de nosotros, no recuerdo ahorita el nombre del autor, pero se llama En busca de la masculinidad auténtica, porque queremos ser hombres, ¿verdad? En nuestra iglesia. Y una de las cosas que estamos tratando ahí es que cuando nosotros recibimos heridas en el pasado, nos vienen a afectar cuando somos adultos. Ujú. Por ejemplo, si usted no fue criado con un papá, o si fue criado pero su papá estuvo ausente, o su papá lo rechazaba, entonces normalmente cuando usted sea adulto, usted va a tener problemas de relacionarse con el sexo masculino, porque usted va a pensar que puede ser rechazado. Entonces es interesante que si usted me pone a contar a mí con los dedos de mi mano, cuántos amigos, pero amigos profundos tenés, yo podría quedarme muy corto, ¿verdad? Ese es un problema de los hombres. Usted ve a las mujeres, la hermana Jackie me puede Sí. decir, ¿cuántas amigas usted puede llamarlas a las 3 de la mañana y decirles, tengo un problema, que ayúdenme? ¿Y cuántas de ellas pueden ir a su casa? Yo le aseguro que usted tiene una red. Sí. Y le sobran. Y le sobran Sí. todavía, pero usted y yo, Modesto, somos muy pocos. Y es más, lo pensaríamos en hablar con alguien, ¿verdad? Porque ¿qué van a decir de mí? ¿Verdad? Si yo se lo cuento a otro pastor, este pastor, ¿qué tal que tenga problemas de ser chismoso y lo ande contando a los demás pastores y yo pierda mi autoridad? Es cierto. Son temores que tenemos, ¿verdad? Sí. Yo no puedo ser confidente a uno de mi iglesia, lógicamente, ¿verdad? Porque ¿qué va a pensar él? Que el pastor es débil. Ujú. Sí. Y- Y que está escuchando sus mensajes. Y si el hombre también tiene problemas con la esposa y me quiere ayudar a mí, pierdo autoridad. Pero yo creo que como pastores deberíamos de tener una red de pastores o unas conexiones y tratar de tener relaciones sólidas con otros hombres. Yo siempre he dicho, los hombres deben de tener confidente hombres y mujeres confidente mujeres. Porque muchos casos en que los hombres tienen confidente a una mujer, ahí pueden cometer adulterio, Sí. ¿no? Entonces mejor con hombres y mujeres con mujeres. Pero
Normalmente los pastores tenemos problemas de que no tenemos amigos y por eso creo que muchos de ellos optan por quitarse la vida porque están solos en la vida. Y hay ausencia de retiros pastorales. Hay ausencia de retiros No, pastorales. no existen los retiros pastorales, solo pastores. Aquí en Honduras, bueno, en América Latina no tenemos algo que llamamos rendición de cuentas. Esto a mí me agradó mucho cuando yo trabajaba en Caminata Bíblica. Había un compañero llamado Tim Blaker de México. Bueno, es un gringo criado en Guatemala, pero que se fue a vivir a México. Él siempre que me ve, me hace preguntas que tocan mi corazón. Por ejemplo, él me dice, ¿cómo está tu vida con el Señor, Víctor? Y yo soy pastor. ¿Por qué me haces esa pregunta, verdad? Pero esa pregunta a mí me hace pensar y él me dice, ¿hay algo por el cual crees tú que yo pueda orar esta semana? ¿Verdad? Y a mí me impacta porque yo me siento apoyado con él. De hecho, todos los meses nos reunimos con él y junto con el director de entrenamiento mundial de Caminata Bíblica y tenemos pláticas en donde a veces no tocamos nada de trabajo, sino que cosas personales, ¿verdad? Hay algo que tú me quieres contar. Esa rendición de cuentas, si por ejemplo yo digo, fíjense que en los últimos meses yo he tenido tentaciones en algo, en la próxima reunión ellos me llaman y me preguntan cómo vas con este asunto. Hemos estado orando por vos, pero queremos saber qué podés hacer. O sea que no lo olvidan. No lo olvidan y están pendientes. O me mandan un correo, estoy orando por esa situación. Entonces, ese tipo de conexiones son buenas para que yo no me sienta solo. Mi congregación debe de entender que tengo necesidades, que no soy perfecto, que también hay días que ando triste, ¿verdad? Que hay días que necesito una motivación, una invitadita, un refresco, ¿verdad? Un confite, un chocolate, cualquier cosa que me haga a mí sentir amado, pero no que me vean como un empleado de ellos, ¿verdad? Que tengo que hacer esto, que tengo que ir a visitar a los enfermos porque me están pagando y si no, entonces me van a buscar otro pastor y yo me voy a quedar sin trabajo. Entonces, los ministerios y las iglesias deberían de ser más intencionales en ese sentido. O sea, no solamente valorarme mientras yo estoy en funciones en el ministerio en la iglesia, sino que valorar la amistad, ¿verdad?, que tenemos con los pastores. Bueno, en la última parte hemos visto cómo solucionar este tipo de problemas de gente que está pensando en quitarse la vida, y no solo de jóvenes o de niños, no solo de adultos, sino inclusive de pastores, porque se han dado estos casos a nivel internacional.